chicos, muy buenos días, bendiciones mil para cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a clase. Qué bueno estar aquí, qué bueno poder encontrarnos una vez más por esta vía. Hoy es lunes 31 de mayo del 2021. En esta ocasión vamos a continuar trabajando con el cuadernillo número 5, titulado Crecer con Salud. Durante las dos primeras semanas en las que hemos trabajado este cuadernillo, hemos visto muchos temas interesantes y hemos aprendido también cosas como aprender a medir el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio de los seres humanos, de las personas. También conocimos lo que es el sistema digestivo y aprendimos a construir el dispositivo FUNC, en donde simulamos cómo lo que es el sistema respiratorio y cómo funciona el sistema respiratorio. En esta ocasión vamos a trabajar la semana 3 del cuadernillo, que está desde la página 25. Vamos a ver la página 25. Recuerden que deben de buscar la semana del cuadernillo, la semana y el día a trabajar. Acá dice semana 3 de 7, significa que vamos por la semana 3 de 7. Significa que hay 7 semanas. Este cuadernillo, a diferencia de los demás, contiene 7 semanas, como ustedes ya saben. Y ya en esta semana, hoy lunes, comenzamos a trabajar la semana 3. Y de esta semana vamos a comenzar a trabajar el día 1. Entonces, para esta semana titulada Estoy creciendo, aprenderemos y conoceremos qué es un ciclo. Veremos la trayectoria de la vida humana desde el nacimiento hasta la vejez, es decir, hasta la muerte. Después de la vejez está la muerte. Las personas pasan a una mejor vida, mueren y dejan de existir físicamente. Repasaremos cómo utilizar las formas verbales para referirnos a tiempos pasados, presentes y futuros, aplicados a una biografía. Comparando varias estaturas, podremos determinar relaciones al usar diferentes unidades de longitud en ciclos de actividades a lo largo de un día. Expresaremos una cantidad de tiempo de distintas maneras usando fracciones y decimales. En la medición de ritmo respiratorio continuaremos resolviendo problemas de proporcionalidad directa, tal tema que hemos trabajado en muchas ocasiones en las actividades anteriores y los cuadernillos anteriores. También durante esta semana vamos a conocer una técnica para dibujar rostros de distintas edades, es decir, a dibujar rostros de niños, de bebés pequeños, de niños de 10 años, 8 años, de adolescentes, de jóvenes, de personas adultas de 30, 40 años y de ancianos, personas de adultos mayores, personas de más de 60 años. Eso lo aprenderemos a partir de líneas y figuras básicas. Las actividades 7, 8 y 9 de esta semana y la 10 nos invitan a repasar lo que fuimos conociendo durante la primera parte de este plan 5, de este cuadernillo 5 titulado Aprender en Salud. Significa que las actividades 7, 8, 9 y 10 de esta semana vamos a repasar lo que ya aprendimos en la semana 1 y en la semana 2. Vamos a hacer reproducciones para entregarle al profesor, es decir, que van a hacer producciones para entregármelas. Esas producciones la van a juntar, se la van a agregar a las producciones ya elaboradas de las 2 semanas anteriores.
Utilizarán 4 hojas sueltas enumeradas donde incluirán sus nombres, el nombre de la escuela, el nombre del profesor y el tema de la clase a trabajar. Para enviar las producciones, deben de grapar todas las hojas y preparar una portada, es decir, una hoja de presentación, como ya les he dicho. Van a poner el nombre de la escuela, su nombre, el tema de la clase y en ocasiones a veces la finalidad, el objetivo a lograr de la clase. El grado también deben de colocar ahí. Dentro de los materiales que vamos a utilizar durante esta semana están para hacer los títeres con rostros vamos a necesitar hojas de cartulina, papel grueso de tamaño carta número 8, 8,5 por 11 pulgadas. 4 círculos de cartulina de 5 pulgadas, 2 hojas de papel de revista o periódico, hojas borrador, pegamento, tijeras, lápices de carbón y lápices de colores. Para medir, sus estaturas, vuestras estaturas, también van a necesitar una cinta métrica. La cinta métrica o escuadra que han utilizado para trabajar en los cuadernillos anteriores. Bien, para la clase de hoy de ciencias naturales que hemos elaborado, si se fijan acá en los anuncios, les he colgado la introducción, la parte introductoria de la que ya hemos hablado, con los recursos que van a necesitar para trabajar durante esta semana en la plataforma. También la pueden encontrar aquí. Entonces, para trabajar la clase de hoy de ciencias naturales, accedemos a la plataforma de Google Classroom, en donde vamos a encontrar las instrucciones de todas las actividades que vamos a realizar durante todo el día. Como siempre, deben de acceder a esta clase para poder realizar todas las tareas del cuadernillo. Deben de guiarse por las instrucciones que les he dejado, que les dejo siempre en la plataforma. Entonces, los objetivos de la clase de hoy, como dice acá, son conocer el concepto de ciclo. Vamos a ver qué es un ciclo, cuáles son sus principales características, a qué se refiere el concepto de ciclo. Luego conoceremos los ciclos de la vida de los seres humanos o el ciclo de vida de los seres humanos. También también los ciclos de los fenómenos naturales y cómo se repiten a lo largo del tiempo. Como todos saben, los ciclos son un modo de representar las actividades humanas o fenómenos naturales que se repiten a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Vamos a ver específicamente el ciclo de la vida humana con algunas de sus etapas. En el primer punto de la clase de hoy, titulado Lo que sé, es decir, lo que ya conocemos sobre el tema, vamos a responder las preguntas en nuestro cuaderno, las siguientes preguntas, las preguntas de acá, estas 3 preguntas, 2 preguntas y un mandato en nuestro cuaderno, y luego van a enviar, una vez contestadas las preguntas, van a enviar un audio al grupo explicándola. Vamos a responder, ¿qué sabemos sobre los ciclos? Vas a escribir, ¿qué tú sabes sobre los ciclos? Luego, vas a explicar qué sabes sobre un ciclo de vida y luego al final vas a explicar un ejemplo, vas a dar un ejemplo de lo que es un ciclo de vida. En el segundo punto de la clase de hoy, titulado Leo y conozco, dice lo siguiente: lee el siguiente artículo y luego contesta las siguientes preguntas. Vamos a acceder a estos artículos, son 2. Vamos a poner los siguientes artículos para representar a los 2. Vamos a acceder a estos 2 artículos
y luego vamos a contestar estas 8 preguntas que están acá. Recuerden, para poder contestar estas 8 cuestionantes deben de acceder a estos 2 enlaces, en donde van a encontrar 2 artículos relacionados, van a leer dichos artículos y luego van a contestar. Van leyendo y cada vez que encuentren algún tema relacionado con estas preguntas, las respuestas de dichas preguntas, entonces las contestan en el cuaderno. En el tercer punto de la clase de hoy, titulado Sigo investigando, vamos a visualizar un video para conocer un poco más sobre del ciclo de vida de los seres humanos. Luego van a explicar mediante un texto lo aprendido del video. Por último, van a hacer un dibujo de las 4 etapas básicas del ciclo de vida del ser humano. Es decir, de esas 4 etapas básicas que van a hablar en esas 2 cuestionantes y las cuales van a ver en este video que está acá, que este es el enlace, van a acceder mediante este enlace al video, van a dibujar estas 4 etapas básicas del ciclo de vida de las personas. Es decir, si las etapas básicas del ciclo de vida de las personas son nacer, crecer, reproducirse y morir, entonces van a dibujar a una persona cuando nazca, es decir, un bebé, van a dibujar a una persona ya adulta, es decir, un joven de 20, 25 años. Luego van a dibujar a 2 personas con un bebé que va a representar la reproducción, la etapa de la reproducción. Después van a representar a una persona adulta, la vejez. Y por último van a representar a una persona muerta, es decir, una lápida o una cripta para simbolizar a una persona que ya murió. Y así lo van a hacer. Es decir, deben de hacer como mínimo 4 o 5 dibujos para que represente cada una de las etapas básicas del ciclo de vida de los seres humanos. En el cuarto punto de la clase de hoy, titulado Los ciclos en la naturaleza y en la vida diaria, dice lo siguiente: lee y copia en tu cuaderno la tarea 1 de la actividad 1 que está en la página 25 del cuadernillo. Es decir, nos vamos a dirigir a la tarea 1, que es esta. Actividad 1, que es esta, titulada Ciclo de Vida, y página 25. Es decir, miren la página aquí. Lo primero que tenemos que buscar es la página. Nos ubicamos en la página 25, tarea 1, actividad 1. Entonces ahí estamos seguros de que esta es la actividad a la que nos está enviando dicha instrucción. Entonces, dice, una vez que ya hayamos ubicado la tarea, dice, luego elabora un esquema del ciclo de actividades del día de la semana de uno de tus padres. Es decir, vas a elaborar un esquema, algo así como un cuadro de datos, puede ser, o una imagen que represente el ciclo de actividades de un día de uno de tus padres. En esta debes de explicar qué actividades lleva a cabo dicha persona durante todo el día, cuáles siguen un orden definido, o sea, que vienen siempre después de otra. Para realizar esto debes de conversar con la persona de la cual vas a representar el ciclo de actividades de un día de la semana que esta persona lleva a cabo. Debes de representarlo en un cuadro de datos. Es decir, si mamá o papá los lunes se despierta temprano, prepara el desayuno,
luego me despierta o te despierta, te indica que te duches, te cepilles, luego te sirve el desayuno, después te explica que debes de realizar las tareas, quedarte despierta o despierto para realizar las tareas, luego se va al trabajo, después del trabajo al mediodía viene y almuerza a casa, después se va a las 2 y vuelve a las 5 de la tarde. Luego de llegar, revisa las tareas, mis tareas o tus tareas, luego prepara la cena, cenan juntos y después se acuestan. Si ese es el conjunto de actividades que lleva a cabo tu madre o tu padre durante todos los lunes o durante todos los días de la semana, de lunes a viernes, entonces vas a representar ese lunes, esas actividades en ese mismo orden, en una tabla de datos. Lo vas a representar por horas, es decir, lo vas a poner en el cuadro arriba en la primera columna lunes y en la segunda columna vas a poner arriba actividades. Entonces, debajo del lunes vas a poner a las 6 de la mañana y en las actividades vas a poner se despierta. Se despierta, se ducha y se cepilla. Vas a poner a las 6:30, comienza a preparar el desayuno. A las 7 me despierta y me lleva al baño para que me duche y me cepille. A las 7:15 me sirve el desayuno. A las 7:30 se va al trabajo, luego pones al mediodía, vuelve del trabajo y así sucesivamente. Para ello, como te indica en esta actividad que te dice lee y copia. Esta actividad debes de leerla, pero copiar todo esto, desde aquí, desde donde dice tarea 1 para abajo. Todo esto con todo este ciclo de actividades hasta aquí. Debes de copiar todo en tu cuaderno y luego seguir las instrucciones. Porque leyendo todo esto es que vas a entender cómo debes de llevar a cabo, vas a entender los ciclos de actividades diarias y luego entonces vas a poder elaborar el ciclo que se te pide acá, que es lo que se te pide acá y está en la plataforma. Bien, una vez realizada la tarea número 1, ya has hecho el esquema, ya has representado el ciclo de actividades de uno de tus padres de un día de la semana, procedes a realizar la actividad 5, el quinto punto, titulado Crecimiento y Desarrollo Humano. En esta tarea también te dice, lee y copia completamente. Significa que lo que vamos a hacer aquí lo vamos a primero leer y copiar completamente en nuestro cuaderno. Dice, la tarea 2 de la página 26 y 27 de la actividad 1. Páginas 26 y 27 vamos a buscar. Página 26, que es esta, y 27, que es esta. Entonces, 26, vamos a buscar la tarea 1, la tarea 2, mirenla acá, y actividad 1. Entonces, buscamos tarea 2, que es esta, la cual pertenece a la actividad 1, que es la del ciclo de vida también. Entonces, dice que leamos y copiemos todas estas tareas, es decir, todo esto desde aquí vamos a leer y a copiar todo. Desde aquí, todo esto, este cuadro con las imágenes, los dibujos, este cuadro también con las imágenes y los dibujos, seguimos y este cuadro hasta aquí. Todo esto lo vamos a copiar los dos cuadros con todas las imágenes y todos los dibujos en el cuaderno. Una vez que hayamos leído y copiado esto, seguimos las instrucciones que siguen, que dicen, luego de haber leído y copiado todo, elabora un esquema del ciclo, no, acá. Luego completa los dos cuadros de datos
en donde identificarás en qué etapa del ciclo de desarrollo se encuentran tus familiares y qué actividad llevan a cabo. En el segundo cuadro especificarás los cambios que has sufrido al llevar a cabo ciertas actividades. Es decir, acá vamos, una vez que hayamos leído esto, vamos a explicar en este cuadro. Vamos a poner el nombre y la edad de uno de nuestros familiares, ya sea papá, mamá, hermano, tía, tía. Entonces, vamos a poner acá, en la primera infancia, ¿qué actividad se lleva a cabo en la primera infancia? Es decir, cuando nace un niño de 0 a 1 año. Luego, 0, 1, 2 años. Luego de los 2, 3, 4, 5, 6 años, ¿qué van a poner ahí? De 6 años, ¿qué actividad lleva a cabo? Es decir, acá, en ese primer cuadro voy a poner, si yo tengo un familiar que tiene de 0 a 3 años, un bebé, un hermanito, un primito que es pequeñito, así, voy a poner su nombre aquí y su edad. Y aquí debajo voy a poner qué hace ese bebé. Si bebe, si usa pamper, si bebe leche en biberón, si come compota, eso es lo que yo voy a poner. Si se ríe, si llora mucho. Luego en la niñez, de los 3 a los 6, 7, 8 años, hasta 9 años, vamos a poner, si tenemos a un primito, un hermanito de esa edad, así niño, de los 3 años hasta los 10 años, vamos a poner su nombre, su edad, y aquí debajo vamos a poner qué hace. Si juega mucho, si rompe muchas cosas en la casa, si se mueve mucho, si llora, si no habla claramente, si tiene muchos juguetes, eso vamos a hacer. Y lo mismo vamos a hacer en las siguientes etapas, en la adolescente. Si yo conozco un amiguito, un primito, un hermanito que sea adolescente, que tenga más de 10 años, de 10 hasta 20, adolescente y joven, hasta 25 años, vamos a poner su nombre, su edad y qué actividad lleva a cabo. Y un adulto, lo mismo vamos a hacer, y una persona mayor que esté en la vejez, también vamos a poner su nombre, su edad y qué actividad lleva a cabo. En el último cuadro, que es este, que dice aspectos antes y ahora, vamos a especificar, es decir, nuestros gustos para comer y beber alimentos. Antes, ¿cuáles eran nuestros gustos? ¿Cuáles eran los alimentos que más nos gustaban comer y beber? Y ahora, ¿cuáles son los que más nos gustan comer y beber? Igual mi fuerza y habilidad para deportes. Antes, cuánta resistencia yo tenía jugando fútbol, béisbol, cuánta agilidad tenía al jugar, al llevar a cabo dichos deportes, y ahora cómo me va, si me va mejor o peor. Y así sucesivamente con cada uno de estos puntos. Y una vez que hayamos completado estos dos cuadros, completamos el sexto punto, titulado autoevaluación. En este punto lo que vamos a hacer es explicar en un texto qué aprendimos en la clase del día, cómo nos sentimos y qué quisiéramos seguir aprendiendo de esta clase. Una vez que hayamos explicado o escrito ese texto y enviado el audio al grupo explicando lo que escribimos y lo que aprendimos en la clase de hoy, entonces procedemos a realizar la clase de lengua española. Buscamos la actividad de lengua española, venimos acá a las materias, buscamos lengua española y hacemos clic en esta clase. Entonces, si nos fijamos en los anuncios, también nos aparece el mismo anuncio de la introducción de la semana 3 con los recursos que necesitamos para trabajar. Buscamos en trabajo en clase la tarea de lengua española del día de hoy, que es la actividad 2 de la semana 3, titulada Los verbos y el tiempo. O sea, los verbos y los tiempos verbales.
En esta actividad vas a conocer el uso de los verbos cuando se escriben hechos que suceden en el tiempo. Es decir, vas a conocer qué son un verbo, cuáles son las principales características de los verbos y el uso de los verbos en los tiempos pasado, presente y futuro. En la primera actividad, siempre titulada Lo que sé, vamos a explicar qué sabemos sobre el tema de la clase de hoy, qué sabemos sobre los verbos y los tiempos verbales. Entonces, vas a explicar qué sabes y vas a dar algunos ejemplos de los verbos en pasado. En el segundo punto, titulado Indago, es decir, vamos a buscar, vamos a investigar para conocer, dice, leer el siguiente artículo para conocer los verbos en pasado y luego contesta las preguntas. ¿Qué es un verbo? Vas a indicar, vas a hablar sobre los verbos en pasado, vas a escribir 10 verbos en pretérito perfecto simple que están en el mismo artículo y vas a copiar 10 oraciones con verbos en pasado que están en el mismo artículo también. Una vez que hayas llevado a cabo la actividad número 2, procedes al tercer punto, a la tercera actividad titulada Sigo indagando, es decir, sigo investigando, sigo conociendo, sigo buscando más sobre el tema. Esta actividad dice, visualiza el siguiente video y luego explica lo aprendido en un pequeño resumen. Es decir, vamos a ver estos dos vídeos que están acá y luego vamos a redactar un resumen no menos de una página explicando qué aprendimos sobre los verbos y los tiempos verbales. Acá nos hablan de las principales características de los verbos y los verbos en pasado, presente y futuro en estos vídeos. Después vamos a proceder a realizar el cuarto punto titulado Los tiempos verbales en la biografía, en una biografía. En esta actividad vamos a leer y copiar en nuestro cuaderno la tarea 1 de la actividad 2 que está en la página 27. Vamos al cuadernillo y buscamos actividad 2, tarea 1, vamos a verificar si es la página 27 y acá está, página 27. Entonces, dice leer y copiar, significa que vamos a leer y copiar todo esto hasta, vamos a ver, bueno, todo esto está acá, tarea 1, actividad 2. Todo esto en nuestro cuaderno. Una vez que lo hayamos leído y copiado, seguimos las instrucciones. Dice, luego completa los cuadros que están allí con los datos ya estudiados. Vamos a verificar los cuadros. Primero, el primer cuadro dice, una biografía relata. Es decir, vamos a explicar qué relata una biografía. ¿Qué tipo de información proporciona la biografía? ¿Qué tipo de texto es? Y acá vamos a decir los verbos importantes. Los verbos son importantes porque vamos a explicar acá, en esa segunda línea, por qué son importantes los verbos. La importancia de los verbos vamos a expresar. Luego vamos aquí, se supone que hemos leído todo esto ya, al copiarlo, antes de copiarlo, leerlo, luego lo copiamos y entonces por último vamos a proceder a llenar los cuadros. En este cuadro dice, escribe en el recuadro los verbos que están subrayados en el texto según el tiempo que corresponden. Es decir, yo voy a escribir en estos tres cuadritos los verbos según el tiempo que corresponden, pasado, presente y futuro. Si el verbo nacer, acá dice nació, si está en presente, pasado, futuro, ustedes deben de aprender a identificarlo. Le voy a decir ese solo. El verbo nacer acá está en pasado, por eso dice nació. Significa que una persona nació hace mucho tiempo, puede ser ayer, pudo haber sido esta mañana, o ayer en la tarde, o hace 3 días, o hace 5 años, o 20 años. Expresa una acción que ya sucedió.
Entonces, venimos acá al cuadrito y buscamos la sección de verbos que están en pasado, mírenlo acá, y colocamos aquí, escribimos aquí nació. Luego buscamos otro verbo, fue, y buscamos en qué tiempo está fue, y lo escribimos aquí en el cuadrito. Y así sucesivamente con todos los verbos que están subrayados. Una vez realizada esta actividad, procedemos al punto número 5, titulado Las dos formas del pasado. Has de leer las tareas 2 y 3 de la actividad 2, que está en la página 27. Es decir, vas a leer las tareas 2 y 3 de la actividad 2, que está en la página 27. Tareas 2 y 3 de la actividad 2. Excelente, actividad 2. Está en la página, vamos a verificar si está en la página 27. Ok, vamos a ver. Equivoqué las indicaciones, están en la página 28. Vamos a ponerlo acá. Página 28. Excelente. Tarea 2 y 3 de la página 28, que son estas dos. Entonces, las instrucciones dicen, una vez que la hayas leído, hay que copiarlas en el cuaderno también. Vamos a poner acá, leer y copiar. Ahora sí, has de leer y copiar las tareas 3, 2 y 3 de la página 28. Luego de que lo hayamos copiado y leído en el cuaderno, seguimos las instrucciones que dicen. Después te fijarás en los verbos que colocaste en el recuadro antes completado y luego completa con estos el cuadro de la tarea 2 y 3. Es decir, vamos a llenar estas dos actividades con los datos que colocamos acá en este cuadro donde tomamos los verbos y lo colocamos según el tiempo al que corresponde. Entonces, acá dice, las dos formas del pasado. Lee de nuevo la biografía de la tarea anterior. Observa los verbos que escribiste en el casillero del pasado. Es decir, vas a buscar los verbos que escribiste en esta sección, los verbos que están en pasado, todos los que escribas aquí, y luego vas a completar el cuadro siguiente. Dice, los verbos en pasado que indican acciones que sucedieron una sola vez. Es decir, vas a indicar los verbos que están en pasado que indican una acción que sucedieron una sola vez. Es decir, yo puedo decir, bueno, el mismo verbo de nacer que está en pasado, que dice nació, significa que esa persona nació una sola vez. Una persona no puede nacer más de una vez. Entonces, significa que ese verbo expresó una acción que sucedió una sola vez. Pero si en el cuadro, en el texto, hay un verbo que expresa una acción que indican acciones repetidas o duraderas, como vamos a ver, puede ser él canta él canta los martes en el Teatro Nacional. Significa que esa persona canta todos los martes, expresa una acción recurrente, tanto pasada, porque él ha cantado, y presente, porque él continúa realizando la actividad. Es decir, es un verbo que expresa una actividad repetidas o duraderas, es decir, una actividad que sigue sucediendo. Él la ha hecho y sigue realizándola durante el tiempo, perdura durante el tiempo. Entonces, vamos a colocarlas ahí según sus características. Si son acciones que sucedieron una sola vez, y si son verbos que indican acciones repetidas o duraderas que siguen repitiéndose en el tiempo. O puede ser él cantaba, que esté en pasado y expresa
una acción duradera en el tiempo, duradera. Entonces, una vez que hayamos llenado este cuadro, procedemos a la actividad número 3, donde dice completa las líneas del punto. Dice aquí, el verbo nació indica una acción, vas a explicar qué acción indica el verbo y se llama, ¿cómo se llama dicha acción? Y en qué modo está expresada. El verbo pensaba indica una acción y vas a explicar lo mismo aquí debajo. Y al final vamos a la última actividad, que es la 6, titulada autoevaluación. Ahí vas a enviar un audio explicando lo aprendido de la clase de hoy, explicando todo lo aprendido y cómo te sentiste al realizar dicha actividad. Una vez realizada esta clase, habrás culminado de realizar la clase de hoy. Envías fotos o videos de las actividades ya realizadas para que el maestro pueda corregirte las tareas. Hasta aquí las actividades de hoy. Feliz día, mil bendiciones para todos y esfuércense, den lo mejor de sí en la realización de dicha clase. Paz y bien para todos y todas.